Buenas noches, doctora María Carolina Zacotarrón. En la materia de Sociología Jurídica vamos a hablar en el taller número 4 sobre exclusión étnica y cultural. Dentro de la exclusión étnica y cultural, vamos a hablar que durante mucho tiempo ha evolucionado y esto ha permitido fundamentar como base de la normativa jurídica dentro del Estado ecuatoriano, en la cual nos podemos manifestar en la Constitución de la República. Dentro del artículo 56, cabe mencionar sobre las nacionalidades y pueblos indígenas. Este artículo ampara a los pueblos y nacionalidades a defensa de su identidad de cada uno, evitando así la discriminación. Dentro del punto 1 está el camino constitucional. Dentro del camino constitucional podemos basarnos que empezó en el año de 1945, trascendiendo al año de 1998, buscando una aceptación de la exclusión étnica y cultural. En el año del 2008 se estableció ya fundamentalmente la Constitución, la normativa de exclusión étnica y cultural, tomando en cuenta para evitar la discriminación. Dentro del siglo XXI, el socialismo pasa a enfocarse en varias características, tales como el materialismo histórico y dialéctico. Cuando estamos hablando de materialismo histórico, estamos hablando de todo lo vivido por cada una de las etnias y culturas del Ecuador, y el dialéctico de acuerdo a su lenguaje en el que expresan cada una de sus etnias y culturas. También podemos recalcar o mencionar con claridad que el camino constitucional ha sido largo para poder enfocarse en diversas situaciones que se han vivido de acuerdo a etnias y culturas, como es la pobreza, la marginación y el racismo. Mi compañera hablará sobre el siguiente punto, número 2. Buenas noches, estimado docente y compañeros. En el punto número 2 es el fundamento antropológico y relativismo cultural. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió la idea de los valores implícitos detrás de los derechos que difícilmente podrían considerarse como universales. Esto los pudimos ver también en nuestra Constitución, en el título número 1, en el artículo número 1 del CRE. De igual manera, lo podemos ver en un escrito en el cual se vio en lo que contenían los siguientes argumentos, que son: los grupos humanos están compuestos por individuos que pueden funcionar, que no pueden funcionar fuera de las sociedades dentro donde forman parte, como lo podemos ver en nuestros grupos indígenas de nuestro territorio ecuatoriano. De igual manera, se asocian a la tolerancia general y al respeto por la diferencia a que se refiere la idea del contexto cultural y crítico. Podemos constatar en la lucha de sus territorios por medio de sus representantes de cada organización. La personalidad de cada individuo tiene que desarrollarse plenamente dentro de sus culturas y dentro de sus sociedades por medio de un representante. De igual manera, lo podemos ver en nuestra Constitución, en el artículo 171, y de igual lo podemos ver en el que el Estado está obligado a garantizar las decisiones de jurisdicción indígena y que sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Esto nos da a entender que la posición de Asociación Antropológica Norteamericana da lugar a la idea de relativismo cultural y que es imposible aplicar a sí mismo el estándar de normas y valores dentro de la misma cultura. A continuación, el siguiente punto le va a explicar mi compañera Stephanie. Gracias. 3. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. Sally Engelmar nos indica que la finalidad de la antropología es analizar el ser humano en distintos ámbitos. Específicamente en el ámbito social es el que nos vamos a referir a continuación. Los derechos humanos nacen cuando buscan entender a la persona y sus actos, lo cual produce lo que son los movimientos sociales y la lucha política. En nuestro país, Tránsito Maguaña fue una activista comunitaria muy importante. Podemos decir que desde ella nació lo que es la lucha de la igualdad de derechos. Tres puntos interesantes es: el primero, lucha por implementar un sistema cooperativista en el campo. 4, promovió los derechos de las mujeres por medio de Alianza Femenina Ecuatoriana. Y 3, impulsó la creación de escuelas bilingües, dictando lo que es español y quichua. El cuarto punto es el conjunto de nacionalismo y multiculturalismo. El nacionalismo no es otra cosa que el amor a lo que consideramos propio.
El multiculturalismo, en cambio, es la coexistencia de las diferentes culturas, pero dentro de un territorio de un país. La historia nos ha demostrado que el sentimiento de pertenencia a la nación es propio del llamado patriotismo. Un ejemplo muy importante, el que puedo indicar, es las festividades del Inti Raymi, que en la antigüedad era una celebración religiosa de los tiempos incaicos, en el que se daba lo que es culto al dios Sol o al dios Inti. Actualmente en Igapirca se sigue celebrando lo que es esta festividad desde el 17 hasta el 23 de junio, realizando lo que son ceremonias de agradecimiento, también lo que son rituales musicales y danzas, artesanías y también demostrando lo que son las vestimentas de la provincia. Esta fortaleza o complejo arqueológico está ubicado en la provincia de Cañar de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.